Hoy nuestro tema es sobre las enfermedades raras y huérfanas. Para entender del tema, he invitado a Mariana Salinas Guzmán, bachiller académica, quien acaba de graduarse y presentó en su tesis el tema de enfermedades huérfanas. Me acompaña la doctora María Camila Rodríguez, médica general, quien labora en la Clínica Nueva y en la Clínica Cosmitet en la ciudad de Cartago. Y el doctor Milton Alexander Jojoa Hernández, médico general de la Clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali. Y bueno, todos residentes en Colombia. Buenas tardes en Colombia, buenas noches desde aquí, desde Noruega. ¿Cómo están todos? Hola, buenas Bien, tardes, ¿cómo están? gracias. Bueno, Muy buenas noches allá. Todos muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. bien, bien. Gracias y bienvenidos por atender esta entrevista. Y quiero empezar con Mariana, quien es mi sobrina y se encuentra en la ciudad de Cali, para que nos cuente de dónde nace la idea de conocer más sobre las enfermedades huérfanas que la lleva a crear su propia tesis de grado, ese proyecto tan magnífico, y le anticipo mis felicitaciones. Bueno, gracias. El tema de la tesis como tal nace desde más allá como un aval académico, porque es el requisito para el bachiller, de contar pues una historia mía, porque la tesis quiere dejar el mensaje sobre lo que yo pasé y como la información que yo pude recaudar en ese momento siendo paciente, dejarla a las personas que iba a dirigir a la tesis, en este caso pues las personas del colegio, los directivos, los profesores, y es como de retroalimentar el conocimiento de ellos con lo que yo ya tenía y al mismo tiempo también aumentar mi conocimiento pues en toda la investigación, pero más que todo para poder dejarles un mensaje y como más conocimiento acerca de lo que es este tema, ya que es algo que no se habla ni se conoce mucho. Pero nace entonces a partir de eso, que yo soy paciente y querer la manera de dejar más información a las personas sobre esto. Qué bien. Doctor Milton Jojoa, ¿qué tanto se conoce de las enfermedades raras o huérfanas en Colombia? Pues mira, Enrique, realmente las enfermedades huérfanas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, tienen una prevalencia que ya está estadísticamente medida y eso habla de las poblaciones en cada país. En Colombia, la fuente de información sale de un registro que se llama el Civigila, donde el médico, al detectar una enfermedad de estas y al confirmarla con las pruebas específicas, genera un registro inicialmente en la unidad generadora de información, que es la IPS o la clínica donde se diagnostica, y eso viaja inicialmente a las secretarías municipales de salud y posteriormente a las secretarías departamentales y se consolida en un informe final en el ministerio. Ahí es donde se llevan todos esos registros. Cada país lo tiene, pero lastimosamente lo registrado de lejos supera la realidad. O sea, hablamos de un subregistro y no es solamente en Colombia. Lastimosamente, todos los países tenemos déficit en cuanto al sistema de información que maneje cada uno, pero sobre todo en la sospecha, el diagnóstico y la confirmación de la enfermedad. Muchas veces esos pacientes son contraconsultantes por diversos motivos y lo que hacemos es darle el manejo sintomático inicial sin sospechar o indagar mucho más allá. Yo tengo la fortuna de trabajar en Fundación Valle Lili y Fundación ya termina manejando casos que previamente han sido remitidos de otras instituciones, o sea, ya vienen con un manejo, ya vienen con una sospecha. Es mucho más fácil el análisis retrospectivo que el momento de la sospecha en una consulta general. Realmente es muy difícil para todos. Doctora Camila Rodríguez, ¿qué tanto conoce en su corta experiencia como médica general sobre estas enfermedades huérfanas, ahora que ha estado en la práctica? Bueno, pues en realidad, como decía el doctor en la consulta general, pues que es en la que yo estoy, pues generalmente sí es más difícil establecer este tipo de enfermedades y generalmente los médicos generales no tenemos pues como acceso directamente a muchas ayudas diagnósticas, entonces estos pacientes terminan con sospechas siendo remitidos pues a los especialistas y todo esto.
básicamente pues mis conocimientos son más teóricos y lo que he ido leyendo pues de que en realidad son enfermedades a las que sí hay que prestarles mucha atención porque generalmente son enfermedades muy graves, debilitantes, crónicas, que incluso hasta pueden amenazar la vida de los pacientes. Entonces, sí me parece pues muy importante saber sobre esto y lo que he leído es que sí, pues sus características que son enfermedades raras, de poca prevalencia. Generalmente las enfermedades huérfanas engloban estas características debilitantes, graves que amenazan la vida y que una prevalencia en Colombia se define como menor de una persona afectada por cada 5.000. Y estas enfermedades engloban a una serie de definiciones que son las de enfermedades raras, ultra huérfanas y olvidadas. En estas enfermedades raras se incluyen pues generalmente enfermedades de origen genético, son las más prevalentes, pero también pueden ser causadas por cáncer, tipos de cáncer muy raros, infecciones, toxinas, trastornos autoinmunes. También están las enfermedades ultra raras que son pues, extremadamente ya muchísimo más baja prevalencia, de 0,1 a 9 por cada 100.000 habitantes. Y también es muy importante tener en cuenta las enfermedades olvidadas, que son enfermedades generalmente infecciosas causadas por parásitos, que ya pues es en poblaciones mucho más pobres que tienen poco acceso a los servicios de salud en zonas marginadas, que también pues son muy importantes. Eh, sí, Dime. no, perdón, sigue, sigue. Sí, es básicamente eso. No, pero pregúntame. Doctor Milton Ojoa, ¿qué estadística actual en Colombia se conoce como pacientes con este tipo de patología? En el registro que revisé del Civigila, en promedio son 58.000 pacientes, como te digo, registrados, pero hay un número importante que aún no tiene esa categorización como tal de paciente de enfermedad huérfana. Yo hice una pequeña investigación porque realmente es un tema que es nuevo. Por intermedio de Mariana es que me entero que existe este tipo de enfermedades. En Noruega se cree que pueden haber unas 100.000 personas de 5,8 millones de habitantes. Pero viendo otros registros, España, Portugal y Noruega son pilotos en Europa en la investigación científica de las enfermedades huérfanas. En la clínica Valle del Lili, ¿se ha registrado pacientes con este tipo de enfermedad? ¿Ya hay esa estadística? Con mucha frecuencia, Enrique. Como te digo, Fundación tiene un comportamiento diferencial en el hecho que nosotros somos la alta complejidad, nosotros somos la clínica que ofrece prácticamente todas las especialidades, subespecialidades y la tecnología de punta requerida para el manejo, el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. Hay una connotación especial con las enfermedades huérfanas y es que, primero, son de baja frecuencia, baja prevalencia e incidencia, pero son de muy alto costo y de muy pobre pronóstico. ¿Ya? O sea, independiente del manejo que yo le haga, la resolución de esa patología no se va a dar, como si ocurre en un cuadro infeccioso, en un cuadro quirúrgico. Es algo que yo ataco con un recurso, resuelvo y el paciente continúa con su rehabilitación y acople actividades. En las enfermedades huérfanas es lo contrario, como lo dijo la doctora, es una enfermedad crónica, o sea, a largo plazo, debilitante, porque a pesar del manejo va a seguir progresando. Y eso hace pues que el recurso que se requiere para ese tratamiento sea muy alto, tanto así que inclusive hay asociaciones lideradas por los mismos laboratorios que se encargan de captar esos pacientes, hacer una demanda inducida, una búsqueda activa de los casos, les subsidian las pruebas de diagnóstico, pero obviamente el tratamiento sí va a quedar a cargo del sistema sanitario de cada país. Ya hay focos, en Colombia por lo menos yo tengo claro uno de enfermedad de Morquio, que es una patología donde hay un déficit de una enzima y hay que hacerle suplemento enzimático de por vida con una dosis semanal.
con un tratamiento en la menor dosis que no baja de los 65 millones de pesos por dosis. Doctora Camila, en sus entidades donde labora, ¿han registrado algún paciente con esta enfermedad huérfana? ¿Tiene Sí, conocimiento? se han registrado, pues, sobre todo, pues, ya diagnósticos pasados, pues, que ya han estado manejados por los especialistas, pues, cuando uno ya ve a los pacientes, lo tienen como un antecedente, entonces se indaga, pues, de cómo se le hizo el diagnóstico y toda esta parte. Pero sí, pues, en realidad es algo que se encuentra, de hecho, en un informe que hizo el Instituto Nacional de Salud, se registró, pues, que las partes en donde más se habían registrado estas enfermedades huérfanas habían sido en Bogotá, en Valle del Cauca y en Antioquia, y que la enfermedad más frecuente que se había encontrado habría sido el síndrome de Guillain-Barré. Se encontró pues mucho y he tenido pacientes que realmente sí han tenido este antecedente, entonces he estado como con ese contacto con esos pacientes. Es, es que les pregunto por una nota que tengo aquí que dice que la falta de conocimiento trae como consecuencia que los pacientes demoran entre 5 y 10 años en recibir un diagnóstico certero e iniciar un tratamiento. Este retraso genera complicaciones en la salud de las personas que en muchos casos son irreversibles y comprometen el pronóstico del tratamiento. Por este motivo, cuanto antes se detecte y trate la enfermedad, menos será el impacto en la salud. Eh, ¿Se siente con certeza o se ve con certeza cuando un paciente tiene enfermedad huérfana, doctor Milton? A ver, te digo, y aquí quiero traer a colación una frase de un gran profe mío. Uno no sospecha lo que no conoce, ¿cierto? Y precisamente la baja incidencia, prevalencia y la baja frecuencia de este tipo de patologías hacen que en la formación académica en el pregrado, pues son temas que se tratan realmente muy a la ligera. Si hablamos de carga académica, yo te diría que en el área de las clínicas, sobre todo en medicina interna y genética, que es donde uno revisa este tipo de patologías, las clases no van a superar una intensidad horaria de 12 horas durante todo el pensum, ¿ya? Y sobre todo, pues los programas curriculares van orientados a las necesidades de cada país, y eso hace que en la formación académica colombiana, pues estemos más enfocados al tema de las enfermedades infecciosas, que son gran parte de las patologías, a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, a la hipertensión, a ese tipo de enfermedades degenerativas. Eso hace que cuando un paciente de estos, de enfermedad huérfana, se me presente, pues lastimosamente mi enfoque va a estar orientado a resolverle la situación de la consulta inicial, ¿sí? Viene por dolor abdominal, le hago los estudios pertinentes orientados hacia ese dolor abdominal. Pero como dijo muy bien la doctora, cada nivel tiene unos recursos. Yo no puedo pretender que en un puesto de salud, en una vereda, tengan la capacidad de identificarlo y remitirlo. El artículo que estás leyendo refleja precisamente la limitación que se tiene con estos pacientes. Son reconsultantes por algún motivo, ¿ya? Y finalmente hay algún médico que si tiene la posibilidad de hacerle seguimiento consecutivo, en algún momento se le enciende la alarma y dice, aquí hay algo raro, voy a remitirlo a la especialidad pertinente. Si es un niño, pues será pediatría, si es un adulto, será medicina interna, dependiendo si es quirúrgico o no. Y ya ese especialista hará unos estudios y unas indagaciones mucho más profundas. Pero partimos de la premisa de que definitivamente, si no lo conozco, no lo sospecho. Y en la práctica, en esto, la experiencia, al ver los casos, y ahí escucho a la doctora hablar de una patología muy clara, que es el Guillain-Barré. Es una patología que dentro de las huérfanas es la de mayor frecuencia. Y en algún momento en el pregrado tuvimos que haber visto un caso de esos, ¿ya? Dependiendo de dónde haces las prácticas. Te lo digo con experiencia y con una patología que es muy común, el infarto agudo al miocardio. En mi pregrado yo era un aficionado a la sala de emergencias, trabajé 12 años en urgencias antes de empezar en la parte administrativa, y en mi nivel 3, que en ese momento era el Hospital San José de Popayán, pues prácticamente se atendía un caso diario, por lo menos durante la práctica de urgencias. Estuve 8 años en práctica en nivel 1 y 2, y en todo ese tiempo no atendí ningún caso.
pero cuando vuelvo al nivel 3, a la alta complejidad, vuelve a ser una patología ya de reiterada frecuencia. Lo mismo pasa en estas enfermedades huérfanas. En fundación es pan de cada día. Ya los conocemos, ya no los remiten, ya alguien generó la alerta. En el nivel 1, que es la más difícil, es precisamente cuándo genero la alerta y a quién debo remitirlo de forma oportuna. Ese es el límite. Voy a volver con Mariana, leyendo su tesis, veo algo interesante y es, eres paciente. ¿Cómo te enteras que eres paciente de una enfermedad huérfana? Bueno, pues eso fue más o menos este año serían 3 años. Fue pues un proceso muy largo porque como dice Milton, por ejemplo, eso de que lo que no se conoce no se sospecha, que es porque yo fui a urgencias precisamente en la fundación, en Valle de Lili, porque pues presenté como un cuadro de enfermedad, donde pues tenía algunos síntomas, me sentía mal y decidimos ir a urgencias y fue un proceso bastante largo porque la mayoría de mi estadía fue en urgencias donde los médicos simplemente estaban tratando de buscar qué era lo que a mí me pasaba, como los síntomas, todo esto. En la tesis también hablé de un tema que son como los sobrediagnósticos, que son empiezan a lanzar diagnósticos tratando de dar con el final, que es realmente qué tienes. Fue un proceso pues de ecografías, resonancias, donde solo después como de un periodo de tiempo como de 4 días sale el diagnóstico final en una resonancia magnética donde sale que lo que yo tenía se llama un síndrome de Ovira, que pues fue el diagnóstico final, pero fue un proceso bastante largo por eso, porque no se tiene como el suficiente conocimiento y donde simplemente como que no se sabe qué hacer en esos casos. Antes de ese diagnóstico final, hubo bastantes como diagnósticos anteriores que no eran y tocó pues varios procesos donde hasta llegar al último diagnóstico que como les digo se llama síndrome de Ovira. Doctor Milton y para la doctora Camila, ¿creen que hay interés en Colombia en las investigaciones sobre las enfermedades huérfanas? En el Valle de Lili, por ejemplo, ¿se hace ya ese tipo de investigación, doctor Milton? A ver, te digo, el sistema sanitario colombiano tiene muchas limitaciones en cuanto a la investigación de desarrollo en salud, tanto por el recurso humano, recurso financiero y recurso tecnológico que se requiere. Ese tipo de investigaciones son más lideradas por los hospitales universitarios y por el ámbito académico, más que por el sistema. Si tú te das cuenta, el enfoque que tiene el sistema sanitario colombiano no tiene nada que ver con el enfoque americano, que es donde sí se incentiva el tema de la investigación y el desarrollo de tratamientos, ¿cierto? Porque eso implica una patente y obviamente una generación del recurso que yo voy a recuperar por la generación de esa tecnología, protocolo o lo que quiera desarrollar. En fundación, si bien investigamos, lo que hacemos más que todo es aclarar cuáles son los que realmente sí cumplen con los criterios de enfermedad huérfana. Lo que describe Mariana es un caso dentro de nuestra realidad totalmente atípico. Una persona que en 4 días le puedan diagnosticar ese tipo de patologías es porque se cuenta con todo el recurso. ¿Ya? La doctora Gloria en su práctica diaria sabe que primero, ¿cuándo consigo una resonancia? No está en todo lado. A ella le tocaría remitir a ese paciente a una especialidad y esa especialidad hacer la solicitud de la resonancia dependiendo de dónde se encuentre. Lo que te digo, Fundación es muy afortunado en contar con todas las especialidades y con toda la tecnología. Y eso hace que precisamente en el ejercicio clínico, que es una hipótesis, yo genero una posible causa, un diagnóstico, una enfermedad que me explique las dolencias del paciente, pero empiezo a descartar porque no es tan simple. En ese ejercicio agoto recursos, agoto exámenes, agoto opiniones, las interconsultas y demás, que en otros sitios no es tan fácil de realizar. Y en un paciente que no está crítico, pues precisamente se va dilatando mientras se hace una interconsulta, mientras lo valora el otro especialista y finalmente se consolida toda esa información. Eso limita muchas cosas. Doctora Camila, ¿cuál es su opinión?
Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Milton. Obviamente, si esos diagnósticos se dan ya en centros más especializados, con otros tipos de exámenes más especializados, pero si realmente se ve que en Colombia se trata pues de reunir esta información por medio pues de la información que da precisamente eso, las EPS, las IPS, todos los institutos, todas las universidades. Y realmente sí, en Colombia se han identificado alrededor de 1.902 enfermedades y hay un listado donde se registran pues todas las enfermedades que se van encontrando, que es en la resolución 430. Ahí está pues como el listado de las enfermedades que se van encontrando en Colombia y eso debe ser actualizado cada 2 años. De hecho, en un informe que hicieron en el 2018 también lograron registrar alrededor de 13.002 personas afectadas, con 13.228 tipos de enfermedades pues, diagnosticadas, o sea que pues, realmente sí se logra registrar, que sí falta más también como la parte de un modelo más claro, de una ruta más clara, de accesos más fáciles, pero pues sí se ha logrado registrar, pero cada vez pues se debe mejorar esta parte para lograr acortar un poco el proceso de diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Mariana, tu sueño es estudiar medicina. ¿Te vas a dedicar a la investigación luego sobre enfermedades huérfanas? Pues, pues yo creo que es un poco temprano como para ya decir que me voy a enfocar en eso, más que todo por lo que se dice que es un tema bastante complicado, complejo, que tiene muchos como muchos enfoques, pero obviamente es un tema que sí me gustaría tratar, como eh, aumentar el conocimiento que ya tengo, tanto como paciente y como lo que pude retroalimentarme con la investigación que hice en la tesis, pero no digo que no, pero creo que es un proceso que llevaría mucho tiempo, pero que estaría dispuesta a hacerlo completamente y a abarcarlo totalmente, claro. Doctor Milton, la Fundación Valle de Lili, saliéndonos un poco del contexto de las enfermedades huérfanas, es una de las mejores clínicas a nivel no solamente regional, nacional, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Lo felicito. Muchas gracias. Fundación, pues gracias a Dios, es un oasis en medio de nuestro sistema. Es la clínica de primer lugar en Colombia, cuarto en Latinoamérica. Contamos con unos estándares pues altos de calidad y seguimiento administrativo. Yo soy el líder de acceso y en este momento estamos pues en una muy amena y educativa discusión intersectorial acerca de las bondades de nuestro sistema. El hecho que haya llegado un nuevo pensamiento en la línea de gobierno va a afectar nuestro sistema. Ya eso hace que los recursos, que el movimiento y la parte administrativa del sistema cambie. Estamos enfocados, y a nosotros nos interesa obviamente la responsabilidad social, salud es social, y obviamente nosotros trabajamos por el bienestar de la comunidad. Nuestra primera casa es Cali, obviamente, el Valle, pero para nosotros el interés está en todo el suroccidente colombiano. Y esa es una discusión, como les digo, el acceso. El sistema tiene cobertura, muy alta cobertura, pero no es lo mismo, no se percibe esa misma calidad de servicio como el que tuvo Mariana, que vive en Cali, que está cerca a la clínica, a una persona que pueda tener la misma dolencia en un sector como el Amazonas, como el Guainía, como Bichada. Eso limita esas cosas y eso es lo que se pretende desarrollar. Bueno, gracias a la doctora Camila Rodríguez y al doctor Milton Jojoa por sus aportes sobre este tema de enfermedades huérfanas, a Mariana Salinas Guzmán por compartir su tesis o parte de su tesis, su conocimiento y ser también una paciente en la parte personal sobre esta patología. Así que muchísimas gracias a los tres. Yo soy Enrique Salinas, miembro de la Asociación de Periodistas Extranjeros aquí en Noruega y corresponsal para Comundo Noticias.